Vamos a compartir la palabra en Proverbios. Proverbios, capítulo 14, versículo 12, y Proverbios 16, capítulo 16, versículo 25. Es muy simple, esto todos lo sabemos. Este compartir es cortito, como les decía, pero nos va a recordar que tenemos que algo hacer. ¿Ya lo tienen? Lo vamos a leer en el nombre del Señor, porque esta palabra es del Señor y la vamos a leer para su gloria. Amén. Proverbios capítulo 14, versículo 12 y Proverbios capítulo 16, versículo 25. Lo leemos. El primero. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y este mismo versículo, o muy parecido, similar, lo encontramos en Proverbios 16, 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. En la Biblia, la palabra camino lo podemos traducir como conducta, ¿ya? O dirección, ¿no es cierto? Y la palabra muerte, todos sabemos, ¿no es cierto? La muerte que expresa en la Biblia, que es la que nos interesa conocer, no es la muerte del cuerpo y el cementerio, sino más bien la muerte del alma en el infierno eterno. La separación del hombre de Dios eternamente. Esa es la muerte espiritual. Aquí esta introducción voy a advertir algunas cosas que me parecen más bien que en nosotros no se ve mucho, pero como compartir también se puede compartir con otros, es interesante que lo podamos compartir también. El ser humano nació para recorrer un camino y llegar a un destino. No hemos orado, nadie me avisó. Padre amado, bendito Dios, tú sabes, Padre, tú sabes, como decía la hermana Mónica en la oración, cuánto te necesitamos, Señor, cuánto te necesitamos. Padre, sobre todo nosotros que estamos en este minuto recibiendo tu palabra, la gracia de tu Espíritu Santo, para que nos ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, para que esa palabra no vuelva atrás vacía, sino que sea prosperada por el cual tú la enviaste. Padre, gracias, estamos agradecidos porque tú eres nuestro maestro, tú eres el que nos enseña, el que te sientas alrededor de nosotros a compartir tus tesoros maravillosos que hay en tu persona y en tu obra, en la persona del Padre y en la obra del Padre y en la maravillosa obra que realiza tu Espíritu Santo en nosotros, guardándonos aquí en la tierra y procurando, ¿no es cierto?, el fin de nuestro caminar para entrar a tu reino. Gracias, Padre, porque eres un papá maravilloso, eres un Señor precioso, fiel, verdadero, y gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás dispuesto para nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Entonces empezamos de nuevo. El ser humano nació para recorrer un camino y llegar a un destino. Pero hay un solo camino correcto para el hombre.
Se trata del camino que lleva a la eternidad, a la plena realización del propósito por el cual Dios creó al hombre. Muchos no saben el camino que llevan, ni siquiera saben que están corriendo o recorriendo un camino. Y estos, ¿no es cierto? Y que estos caminos, ¿no es cierto?, que está recorriendo el hombre, pueden tener dos fines, dos finales, ¿no es cierto? Dice acá que un camino te puede llevar a la vida eterna y el otro camino te puede llevar a la perdición eterna o muerte eterna. Podríamos preguntarnos, ¿qué camino estoy transitando yo? ¿Qué camino estamos caminando nosotros? Hay algunos que podríamos preguntarle y nos dirían esto: yo no hago mal a nadie. Estoy en una muy buena religión. Soy generoso, doy limosnas, no tengo problemas con nadie, y al que me pide pudiendo, le doy. Otro podría decir: yo respeto todas las religiones, pues Dios es uno solo y a todos nos recibirá por igual. Hay otros un poquito más soberbios o más duritos de corazón que podrían decir esto: yo no creo en Dios, mi Dios es el bolsillo y si no trabajo, no como. ¿Ha escuchado eso usted alguna vez? Yo, muchísimas veces. En general, moros y cristianos, ustedes, nosotros, ellos, en general, moros y cristianos, en realidad, si uno se pone a mirarse a sí mismo y le pregunto a cada uno de ustedes, hacemos lo que queremos. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Tú, yo, hacemos lo que queremos. No le rendimos cuentas a nadie. No nos sujetamos a nadie. Y estamos como aquellos días de Josué, que dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Usted y yo hemos visto esto en la iglesia en general, que cada uno hace lo que bien le parece y como si no tuvieran un Señor sobre ellos. Tanto cristianos como gentiles, todos tenemos un Señor que está gobernando nuestras vidas. Ahora, todos nosotros somos responsables de nuestras creencias. Pero una creencia equivocada, aunque puede ser muy sincera el que la porta, la lleva o la piensa o cree, lo conducirá a la ruina. Si tú estás seguro de algo y de tu moral y de estar seguro de tu caminar, de tu comportamiento en la sociedad, de tu comportamiento en la familia, en el vecindario, en tu lugar de trabajo, pero esa creencia está equivocada, igual vas a arruinarte para siempre. ¿Saben que tenemos un lindo ejemplo? Lindo entre comillas. Como ejemplo es lindo. Tenemos a Salomón. Imagínense ustedes que Salomón, el hombre más sabio de la tierra, creado por Dios, porque Dios, Jesús, era omnisciente, toda la sabiduría es del Señor, pero el hombre, ¿no es cierto?, creado, más sabio del mundo fue Salomón.
¿Qué les parece? Ahora, este hombre, quien asimismo escribió los versículos que acabamos de leer, anduvo a sabiendas el camino incorrecto, el que Dios no quería que caminara. No voy a hacer una historia de Salomón, todos sabemos lo que pasó con Salomón, que empezó a dejar a Dios, que las esposas los empezaron a llevar hacia la idolatría, que es abominable a Dios. Y más encima, no fue que él no participara y dejaba que sus esposas participaran. Él construyó templos idólatras. Imagínense, el hombre más sabio del mundo se apartó del camino recto del Señor. ¿Seremos nosotros más sabios que Salomón? ¿Usted cree que podemos ser tanto o más sabios que Salomón? Por supuesto que no. Y si Salomón, el hombre más sabio del mundo y de toda la existencia del hombre, cayó del camino recto del Señor, ¿qué nos queda a nosotros? Por eso debemos cuidar nuestro caminar en el Señor. Y fíjese que me he dado cuenta, o años atrás me di cuenta, que en la iglesia de hoy muchas veces nuestros líderes, pastores, tienen que recoger la leche derramada por nuestros malos caminos y deshacer nuestros entuertos por no caminar correcto en nuestras vidas. Además tienen que apagar nuestros incendios por no preguntar al tomar decisiones trascendentes. Algunos piensan, y a veces cuando yo era más pequeñito en el Señor, quizás lo llegué a pensar, algunos pueden pensar que es deber de los pastores tener, perdónenme la expresión, una bola de cristal y saber de antemano el problema que pueda tener uno o cada uno de nosotros. O sea que le exigimos que su discernimiento espiritual sea igual a Dios. Pero más aún, cuando vamos a recibir dirección y consejo para caminar un camino correcto y nos aconsejan, no tomamos en cuenta ese consejo y al final hacemos lo que queremos. No podemos decir que no. No podemos decir que no. Es una realidad tan grande. Y el ser humano es tan complejo. El ser humano está construido, ¿no es cierto?, con una capacidad de pensar, de decidir, de tomar decisiones, que es tan grande y tan maravilloso como Dios nos hizo, con una plena libertad para tomar estas decisiones. Por eso que Dios quiere persuadirte a ti y a mí de que tomemos sabias y correctas decisiones en nuestra vida. Todos sabemos los caminos que llevan a la muerte, los caminos de la perversidad, los caminos, ¿no es cierto?, donde el vicio, ¿no es cierto?, consume a las personas, y los caminos que echan mano a lo sensual del hombre, a lo terrenal, esos deseos de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. Esos caminos son caminos que conducen a la muerte. Los caminos de la concupiscencia, la embriaguez, la disipación. Los caminos de la lascivia y la abominable idolatría.
todos esos caminos llevan a la muerte. ¿Cuántos millones de personas están y participan en una religión en el mundo? ¿No es cierto? El otro día dijimos en alguna parte, no me acuerdo dónde, que el 70% de la humanidad pertenece a una religión. Por supuesto que entendemos que son religiones que no están caminando rectamente. ¿No es cierto? El camino también, que estos caminos son los caminos que llevan a la muerte, la inmundicia, desprecia a la gente el señorío, algunos son atrevidos, son contumaces, otros son burladores y andan en sus malvados deseos. Aquellos que causan divisiones también andan en caminos de muerte. Los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Algunos caminan en la vanidad de su mente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre se cree a sí mismo y se cree más de lo que realmente es. ¿No es cierto? Y cree cosas vanas que no tienen fin en sí mismo, que no se consideran, y Dios no va a considerar nada de lo que estos hombres o mujeres vanas hacen o creen hacer bien. Ahora, tú y yo caminamos por este caminito, ¿no es cierto? Nos parecían que nuestros caminos eran rectos, ¿sí? A mí me parecía, yo no le hacía mal a nadie. Yo estaba bien, no había ni un problema. ¿No es cierto? Tenía mi situación controlada, como dicen algunos. Pero caminamos por estos caminos, hermanitos amados. Y ahora, ¿no es cierto? A aquel que pueda estar escuchando cómo salir de esos perversos y malos caminos que conducen a la muerte, vamos a presentar y a conversar acerca de cómo obtener y poder caminar el camino correcto o el camino recto. Es el que Dios diseñó para el hombre. Este camino recto es el que Dios diseñó para el hombre y empieza con el reconocimiento de nuestros pecados y la conciencia que Dios despierta en nosotros de que estos pecados nos conducirán a la condenación eterna. El Espíritu Santo se dio el trabajo de convencerte a ti, de convencerme a mí y convencernos a todos nosotros que estos pecados que habíamos cometido en nuestras vidas nos iban a llevar a la condenación eterna. Y cuando el Espíritu Santo nos convenció, nos afligimos y dijimos, por lo menos yo dije, ¿y qué voy a hacer ahora? Cuando ves que tus pecados te afligen y te afliges por ellos, el Padre Eterno te presenta la obra de Cristo en la cruz del Calvario, con el cual perdonó todos los pecados de la humanidad en el sacrificio de Cristo al derramar su sangre por este perdón. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué es gracia? Es un favor que Dios te hizo a ti y me hizo a mí inmerecido. Es un regalo inmerecido. Es algo que puso en nuestras manos, un tesoro maravilloso y precioso que es la salvación de nuestras almas en forma inmerecida.
porque nada teníamos, nada podíamos hacer, nada podíamos comprar, y menos comprar esta salvación que Dios nos las entregó por solamente gracia, un favor que nos hizo en forma inmerecida. En este punto empezamos a caminar el camino correcto. Entonces Dios podría habernos dicho: ahora conoces el camino. Y nosotros le habíamos contestado: ¿cómo podemos saber el camino? Y el Señor nos habría dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino. Cristo es tu camino. Cristo es nuestro camino. Gloria al Señor. Ahora, si hubiera alguna religión que enseñara que hay otro camino y que hay que adorar aparte de Jesucristo otro nombre, este es un camino torcido, porque la Biblia dice que hay un solo camino, que es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Él, Jesús, el Hijo de Dios, es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Esta cita la voy a dar. ¿Por qué? Porque hay muchos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, que tiene la naturaleza divina. Hay muchos que niegan la naturaleza divina de Dios, y este pasaje y este versículo se encuentra en Primera de Juan 5:20b. Para aquellos que no saben que Cristo es Dios, que tiene una naturaleza divina, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué características deberíamos tener nosotros si andamos en el camino correcto en el cual Dios nos puso? Si te has entregado al Señor y reconoces que Él debe gobernar tu vida, entonces te envía el poder del Espíritu Santo para capacitarte, que camines, para capacitarte y puedas caminar por el camino correcto. Ahora, tú estás caminando el camino correcto. Entregaste tu vida al Señor. El Señor está gobernándote. Estás alejado de todo lo que hacías antes y que lo acabamos de mencionar. Ese camino que lleva a la muerte. Entonces estás caminando el camino correcto. Así vamos a verlo. Porque si estás caminando por el camino correcto, deberías tener unas características muy especiales. Deberías caminar en santidad. ¿Y qué es eso? Santidad es que tú te has dedicado toda tu vida para entregarte a Él, obedecer toda su doctrina, conocer todo su propósito y no considerar lo que el mundo te ofrece para apartarte de tu Señor. Debes caminar en una forma piadosa. Debes ser generoso, amable, bondadoso.
¿no es cierto? Debes andar en lo contrario de lo que dijimos más arriba, en murmuraciones, en lascivia, en contienda, disensiones, divisiones. De todas esas cosas estamos alejados. ¿O tú estás practicando alguna de esas? Te aconsejo que medites en tu camino. Ahora, debemos andar sabiamente, debemos andar en amor, debemos andar siendo llenos de su Espíritu Santo. ¿Usted anda en amor? ¿Usted está lleno del Espíritu Santo? Debemos caminar también en humildad y en mansedumbre. A usted cuando le hacen algo, reacciona mansamente. ¿Qué es mansedumbre? Alguien que no reacciona, ¿no es cierto? Aunque le pasen cosas malas o le hagan cosas malas, no reacciona violentamente. Es una persona mansa, ¿no es cierto? Y usted es humilde. ¿Qué es la humildad? Alguien que no tiene soberbia ni orgullo. Usted anda humilde y mansamente en este camino. Cuando le hacen algo, usted no reacciona contestándole tan fuerte como se lo dijeron a usted. O usted es humilde, ¿no es cierto? Y no usa soberbia, no usa estas actitudes carnales, ¿no es cierto? No está orgulloso de lo que usted hace, tiene, ¿no es cierto? ¿O es? Entonces, analicémonos. Caminaremos dignamente, como Dios quiere que caminemos, agradándole en todo, llevando fruto y creciendo en su conocimiento. Usted se desvive por conocer más de Él. Se desvive por estudiar las Escrituras. Usted anhela conocer la palabra de Dios. Usted está dispuesto en gastar más tiempo del que ha gastado antes para conocer más de su Señor. Ahora, Dios quiere que usted camine y que en su caminar produzca mucho fruto, ¿no es cierto? Está preocupado de producir frutos para el Señor, que son por medio de Él y para Él. Gloria al Señor. Ahora, podríamos analizar todas estas cosas y hacer una introspección a la noche, no sé, en algún momento que tengamos reposo y ver cómo estamos caminando. ¿Estamos agradando al Señor? ¿Estamos caminando en sus caminos rectos? Ahora, a pesar de que podamos caminar en sus rectos caminos, cualquiera de nosotros podría decir que yo he caminado. Yo siempre he caminado por los caminos del Señor. Me he esforzado, me he instruido, he estado atento al Señor. He estado en sus caminos siempre, pero me están pasando cosas que pareciera que le pasa a gente que no camina en los caminos del Señor. ¿Por qué si yo camino en los caminos correctos del Señor me están pasando situaciones difíciles? A algunos que pierden grandes cosas materiales, como hemos sabido últimamente, lo cual me acongoja y me tiene muy triste. Otros están perdiendo, ¿no es cierto?, sufrimientos por enfermedades, como muchas veces lo decimos, enfermedades, pérdidas,
¿no es cierto?, malos entendidos, etcétera, etcétera. Porque Dios no te ha dicho que si caminas por el camino correcto no te van a pasar cosas, sino que te está diciendo que aun que te pasen cosas malas y que tú no quieres, difíciles, aun cuando sufras por estas cosas, debemos caminar por el camino correcto y recto que Él espera de nosotros. ¿Tú has pensado lo que sufrió David antes de llegar a obtener y tomar posesión del trono? ¿Tú sabes cuánto estuvo errante por los montes, por los caminos, por las cuevas antes y con peligro de muerte antes de asumir el trono de Israel? ¿Tú sabes lo que padeció Elías, la persecución de Elías, la depresión de Elías? ¿Tú sabes el despojo que sufrió Job, ¿no es cierto? El despojo que sufrió Job de todas sus cosas, propiedades, familiares, de sus hijos, de todo cuanto tenía. ¿Tú sabes los padecimientos de Jeremías, el profeta llorón? Que lloraba y lloraba y lloraba, y Dios lo quería usar para llamar la atención de su pueblo, y lo ponían en cepos, lo ponían en cárceles, y lo hacían sufrir. ¿Tú sabes cuánto sufrió Ana delante del Señor, orando e intercediendo para tener y conseguir ese hijo amado que ella quería de parte de Él? Y oraba, porque tenía una certeza, sabía que Él se lo podía dar. Y a pesar de que creían que estaba ebria, ella seguía orando. Al igual que tú, si tú estás padeciendo, si tú quieres conseguir algo de parte del Señor, aunque crean que tú eres una ebria, ora, pide, acércate al Señor en oración. Porque dice el Señor que debemos pedir constantemente. ¿Se tardará el Señor en responderte tu petición? Tú sabes lo que pasó con Esther, con Ruth, y te podría mencionar muchos personajes bíblicos, los cuales padecieron grandemente. ¿Cómo respondieron estos hombres a ese dolor y a ese sufrimiento? Y a pesar de ese dolor y sufrimiento, caminaron el camino recto que el Señor les trazó. Y a pesar de tu sufrimiento, de tu despojo, de tu pérdida, de tu quebrantamiento, de tu enfermedad, de tu debilidad, Dios quiere que camines ese camino recto que Él diseñó para ti y para mí. Vamos a ver cómo uno de estos personajes, se acercaba a Dios, así como tú y yo debemos acercarnos a Dios para poder ser ayudados y caminar en estos caminos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto, su testimonio, y yo agregaría sus caminos.
El Señor camina contigo. Él, el que va de la mano contigo, fortaleciéndote. Él está al lado tuyo a través de la gracia de su Espíritu Santo para que puedas caminar ese camino y superar las situaciones que estás viviendo. Dios sabe cómo resolverlo. Dios sabe cómo resolver esa situación tan difícil. Confiemos en Él. Y dice, y prometió en el Antiguo Testamento, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Tú eres pueblo de Dios, y Él camina entre ti, y Él camina entre nosotros, por cuanto Él abrirá esa puerta para que sigas caminando en pos de Él. Gracias, Señor, por tu amor, por tu compromiso, por tu fidelidad. Padre amado, gracias por tus virtudes con el cual nos bendices cada día. Gracias, Padre. Eres lo más grande, el tesoro más precioso que tenemos. Tú eres el que nos ayuda, nos levantas, nos restaura, nos añades, nos haces experimentar el gozo de la salvación. Por eso te amamos, por eso te aman, por eso te desean las naciones, porque no hay nadie como tú. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, hermana Mónica.